Feliz miércoles ya, qué barbaridad, qué rápido se está yendo. 17 de junio y le estoy diciendo muy buenos días a Peter Cerdá, el vicepresidente para las Américas de IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, para hablar de aerolíneas, del negocio, del despegue, los itinerarios y las dificultades. ¿Cómo estás? Buenos días, Gabriela. Muy bien. ¿Vosotros? También muy bien, preocupados por todo lo que está sucediendo todavía, pero en particular porque quiero entender cómo está transcurriendo las gestiones que hacen ustedes en IATA para que los gobiernos se sensibilicen en relación con la situación que viven las aerolíneas. Ojo, ya estamos hablando de despegues o de reaperturas en algunos lugares y no sé qué ha pasado. Bueno, como bien sabes, en Europa, Asia y en Estados Unidos ya se está hablando de reiniciar los vuelos, por lo menos los domésticos o interregionales. Lo que ocurre en América Latina, como bien sabes, la pandemia, el epicentro en este momento de la pandemia es América Latina. Pero aún así, ya se han establecido protocolos que la han implementado la OACI para guiar a los estados y a la industria que puedan ya reactivar sus vuelos de una manera segura y con eficiencia. Pero muchos de nuestros estados todavía en la región no han llevado a cabo los planes para reactivar y eso realmente nos preocupa como industria. Claro, pero ¿qué planes, por ejemplo, deberían estar hablándose a estas alturas? Bueno, el plan, lo que se está pidiendo de una manera muy proactiva con los gobiernos es que por lo menos reactivemos los vuelos domésticos a partir de julio. La región, como bien sabes, prácticamente ha tenido un 96% de los vuelos paralizados desde el mes de marzo. Ya estamos hablando prácticamente 3 o 4 meses. Si prolongamos ese cierre de fronteras o las restricciones de volar, no vamos a ver vuelos hasta agosto. Y esto en estos momentos sería de una manera devastadora para la industria, sobre todo en América Latina. Oye, ustedes han presentado, digamos que una postura, una posicionamiento que llama la atención al hablar de esta es nuestra última oportunidad de sobrevivir a la crisis. Además de abrir a lo que son los cielos en vuelos domésticos, ¿de qué están hablando aquí? Bueno, si vemos a nivel de liquidez, la mayoría de las compañías a nivel global, no solo las latinoamericanas, tienen liquidez 2 o 3 meses. Muy pocas compañías tienen liquidez para poder sustentar prácticamente un 96%, en algunos casos 100% de sus operaciones en tierra durante un tiempo extendido. Como había mencionado, en América Latina ya llevamos 3 meses y medio donde prácticamente toda la región está paralizada con los vuelos en tierra. Y eso no hay ninguna empresa, ninguna industria que pueda sustentar 4 meses de sus operaciones totalmente cerradas. Y eso es lo que estamos pidiendo a los gobiernos. Tenemos los protocolos, sabemos que todavía la pandemia en nuestra región está en la alza, pero ya tenemos ciertas garantías que esta industria puede trabajar de una manera segura, eficiente, garantizando la seguridad y salud de los pasajeros y que no, el transporte no sea un vector de transmisión, que no hay ninguna ciencia o pruebas científicas en estos momentos que diga que es. Así que por eso es tan importante que, como se está haciendo en Estados Unidos, en Europa, poco a poco vayamos reactivando nuestros vuelos en América Latina. Oye, bueno, pero ustedes ya también se pusieron, este es un pedido que hace solo la IATA, porque dentro de la experiencia del pasajero cuenta desde salir de casa hasta llegar a la terminal aérea. ¿Cuánto están esas gestiones ya vinculadas en coordinación con los aeropuertos? Vamos muy de la mano. A nivel transporte aéreo e industria hemos trabajado muy de cerca con la OACI, que ha establecido los protocolos con los aeropuertos. Tenemos que también recordar, Gabriela, que en nuestra región no tenemos la infraestructura que tenemos en Norteamérica o en Europa. No hay ferrocarril, las carreteras no son buenas. Transitar dentro de nuestros países es muy complicado. De Sao Paulo a Manaus, el transporte aéreo es la única vía de Buenos Aires a Ushuaia, serían varios días de transporte. El transporte aéreo es muy importante para nuestra región a nivel social, económico. También tenemos que recordar que muchos de los suministros, muchas de las alimentaciones que tenemos dependemos en nuestra región, se lleva a cabo por aeronave. Y por eso es tan importante que
ya vayamos poco a poco reactivando, sobre todo que hoy en día ya tenemos los protocolos. Hace 2 meses no teníamos esos protocolos y teníamos que tomar las medidas. Hoy en día a nivel global los protocolos están disponibles, los gobiernos de Europa, Norteamérica lo están implementando, en América Latina se están trabajando en ello, pero ya necesitamos a nuestros gobiernos que ya tomen unas decisiones finales y que implementemos la reactivación a partir de julio. En estos momentos todavía hay mucho miedo, no hay suficiente información y muchos de nuestros municipios locales están tomando decisiones y ahí es donde necesitamos del gobierno central para trabajar con la industria e implementar estos protocolos que están disponibles, como digo. ¿Por qué hablas de los municipios? ¿Qué caso particular nos ilustra lo que estás diciendo? Bueno, el caso de Colombia, por ejemplo, que ha sido un país líder, sobre todo al inicio de ayudar a la industria, trabajar con la industria, la misma Colombia ya ha implementado estos protocolos, pero están dejando las decisiones de reactivar los vuelos domésticos en el país a los municipios. Y de nuestro punto de vista, creemos que es una decisión que tiene que venir con el gobierno central, obviamente coordinados con los municipios y la industria, pero ya tenemos que empezar a trabajar en ello. Si empezamos a prolongarlo, no solo va a ser devastadora para nuestra industria, pero va a impactar a los ciudadanos a nivel social, económico, para poco a poco ir reactivando las economías de nuestros países de América Latina. Oye, ponle cara, rostro humano a esta preparación, a estos preparativos. ¿Qué hay del personal que tiene que ir a las terminales? Porque protocolo para el viajero se ha descrito aquí, pero no hemos hablado de los protocolos para los empleados en terminales aéreas, para las aerolíneas, etcétera, que se puede convertir en un foco de riesgo si no hay esto resuelto, pues. Y el temor de los propios trabajadores de regresar al centro de trabajo. Bueno, una cosa que tenemos que recordar que aunque los vuelos no se están operando de una manera regular, el transporte aéreo no ha estado paralizado. En esta región, más de 750 vuelos de repatriación se han llevado a cabo. Más de 700.000 ciudadanos han vuelto al país o hemos ayudado a llevarles de vuelta a sus países en otras partes de la región. Y aparte de los vuelos de carga. Lo que sí se ha hecho, trabajando con los aeropuertos, con las autoridades de salud y sanidad, es implementar esos protocolos también para salvaguardar el bienestar de los trabajadores, de los auxiliares de vuelo, de la gente que tiene que facturar a los pasajeros, la gente de inmigraciones. Se están tomando medidas, por ejemplo, llevar las mascarillas. Cada empleado en muchos aeropuertos se le está tomando la temperatura antes que empiecen sus horarios de trabajo. Van a ver las pancartas estas transparentes en los mostradores de facturación. Se está usando mucho más también la tecnología biométricos o la parte de los kioscos para que el pasajero no tenga tanta interacción con el personal de tierra. Por eso también se está pidiendo a los viajeros que muchos de los labores que se llevaban tradicionalmente en los aeropuertos se está llevando en las casas antes que salga el pasajero. Por ejemplo, facturarse antes de salir de casa, a su móvil o imprimir la tarjeta de embarque. Si llevan equipaje, también imprimir la etiqueta que va en la maleta. Así que hay mucho más coordinación previa o responsabilidad previa que tiene que llevar a cabo el pasajero antes de llegar. Y eso también ayuda a reducir el riesgo. Pero los protocolos a nivel aeroportuario se están llevando, tanto para el pasajero como para los empleados, lo mismo que se está llevando a bordo de los aviones, donde en muchos casos se está reduciendo el servicio a bordo, las restricciones, moviéndose en las aeronaves, está mucho más restringido a lo que era anteriormente. Bueno, ayer estábamos hablando del servicio de a bordo, incluso ajustándose, no venta de alcohol, la menor interacción posible entre la tripulación y el pasajero acá en Estados Unidos. Incluso el gran debate también, Peter, y esto te lo quiero preguntar, ¿cómo lo ves pasando en la región, en tu región, que toca tomar temperatura o no, contestar cuestionarios o no, la confiabilidad de esa información, que tome la temperatura alguien que supervisa documentos o personal médico? ¿Ahí qué están haciendo? Mira, sí es seguro que en los primeros 6-7 meses del reinicio va a ser incómodo, va a ser incómodo para el viajero, incluso para las mismas líneas aéreas, porque nos vamos a tener que ir adaptando a muchos protocolos que se van a tener que ir adaptando. Los protocolos que se han implementado en estos momentos seguramente no
se van a ver variados o cambiados en el transcurso de los próximos meses, porque vamos a tener más información. Pero sí, tenemos que tomar medidas. Muchos estados van a requerir pues el testing, el pasajero se tenga que hacer una prueba para garantizar que no tiene el COVID antes de llegar al país. En algunos países se tomará en la llegada, otros países están obligando cuarentena durante 14 días. Estos pasos son pasos que, nuevamente, de nuestro punto de vista como industria, creemos que son un poco exceso, sobre todo con los protocolos que tenemos implementados en estos momentos. Va a ser muy difícil reactivar el transporte aéreo en países donde hay procesos de cuarentena durante 14 días, porque el pasajero no va a querer ir por razones de negocio o de visitas, si se tienen que ir a un hotel, a un servicio público donde tienen que estar 14 días. Lo mismo con el tema del testing. Estamos de acuerdo con el testing tanto y cuando haya disponibilidad. En muchos países no hay disponibilidad para hacerse un examen de COVID si no tiene los síntomas. Y eso nuevamente es una barrera de poder reactivar los vuelos. Pero sí nos tenemos que acoplar a lo que piden los gobiernos, lo que se hacen sentir más seguros y garantizar que el transporte no sea un vector de transmisión. Pero sí pensamos que en estos momentos el transporte aéreo está tomando todas las medidas necesarias. Hay los protocolos, no hay ningún tipo de pruebas científicas que han demostrado que a bordo de los aviones hay ese riesgo mayor que en otros lugares públicos. E incluso, ya lo hemos hablado muchas veces, que la tecnología a bordo de estos aviones con los sistemas de ventilación, los tipos de movimientos de aire que hay cada 2 a 3 minutos, es mucho más avanzado que en muchos sitios públicos, autobuses, incluso al mismo nivel que en los hospitales, es lo que hay a bordo de los aviones. Ya, yo sé, esta plática tiene tantas aristas que podemos platicar, pero a ver, tú estás en IATA, tu región es las Américas, pero háblame de teniendo ya a LATAM en Chapter 11 reorganizándose, a Bianca en Chapter 11 reorganizándose. Hace poco hablé con Pedro Heilbron de Copa Airlines, dicen nosotros sabemos que los gobiernos tienen muchas necesidades apremiantes y por eso tampoco hemos pudimos salir al mercado y no necesitamos apoyo. ¿Cómo se compara la región de tu región versus otras regiones dentro del mundo en términos de respaldo, apoyo, reacción de los gobiernos para con este sector por la importancia que reviste? Bueno, estamos en una situación delicada. Nuestra región no tiene los mismos recursos como pueden ser en otros mercados más desarrollados, pero sí, a nivel global, los gobiernos han dado casi 123.000 millones de dólares de aporte a la industria para poder salvaguardar o coexistir en estos momentos donde está prácticamente todo el transporte aéreo cerrado. América Latina ha sido muy poco en esa ayuda. Solo hemos tenido 1% de los 123 millones mil millones de dólares. Necesitamos más el aporte de nuestros gobiernos, si no, nos vamos a encontrar una situación delicada. Las 2 compañías más grandes de nuestra región se han visto obligados a entrar al capítulo 11. Tenemos 2 compañías más latinoamericanas que ya han anunciado que no van a volver a cerrar. Y cuanto más tiempo tengamos las restricciones o el cierre de fronteras, que no se puede reactivar las operaciones, más el riesgo que vamos a tener. No son más compañías al capítulo 11, pero seguramente más compañías que van a cerrar sus operaciones porque no van a tener la liquidez para poder reactivar sus vuelos 4 o 5 meses más adelante. Y eso es lo que nos preocupa. Cuanto más tiempo mantengamos las restricciones o el cierre de fronteras, eso nos pone una desventaja con las otras regiones que poco a poco se van reactivando en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Y nosotros nos vamos a encontrar que vamos a ser la última región en reactivar o reiniciar los vuelos y seremos del país, la región donde menos recursos estamos dando financieros a las líneas aéreas latinoamericanas para poder ser competitivos y en estos momentos cumplir con sus obligaciones financieras que tienen que cumplir.
Claro, lo que le pasaría a cualquier otra empresa, hablamos de aerolíneas porque estamos con Peter, pero estamos hablando de cuando un problema de liquidez se está convirtiendo en un problema de solvencia y mientras más nos tengamos cerrados, muchas empresas, incluyendo las aerolíneas, las más frágiles o las que estaban en posiciones un poco más comprometidas, están viendo también ese tema en el horizonte. No es problema de liquidez, se está transformando en un problema de solvencia. Para cerrar simplemente, hay gente que te va a contestar, a ver, ustedes las aerolíneas tienen dinero, ¿no? Tú lo has escuchado, esto no te lo estoy diciendo yo por primera vez. O no nos alcanza, ¿por qué primero darles a ustedes si hay tantas otras prioridades en América Latina? Para cerrar esta conversación, hazme tu caso, ¿qué defiendes dentro de, es solo dinero lo que necesitan? ¿Qué cosas podrían haberse hecho ya como para decir, nos están escuchando, nos están respaldando? Bueno, simplemente para contestar a la pregunta, la aviación a nivel regional contribuye casi 167.000 millones de dólares a los PIBs de América Latina. Contribuye casi 7,2 millones de trabajos. La conectividad es crítica para el bienestar social económico de nuestras economías de América Latina, sin duda. Si no recibimos ese apoyo de los gobiernos en estos momentos tan delicados, la industria no va a estar en una posición para ayudar a los gobiernos y a nuestros ciudadanos de América Latina poder volver a una normalidad en nuestras vidas en la región, tanto social y económica. Es crítica. Tenemos que acordar nuevamente, el transporte aéreo es la manera más segura, más eficiente para poder comunicarnos, no solo dentro de nuestros países, de nuestra región, pero a nivel global. Sin ello, no vamos a quedar aislados. Y como región ya lo teníamos complicado antes con las crisis sociales, económicas que estábamos sufriendo. Esto nos va a poner todavía en más desventaja como región y lo que no podemos hacer es seguir, no progresar. Tenemos que ir hacia adelante. La industria ha demostrado en otros casos que es dinámica, se va reinventando, pero en este caso estamos en contra de una crisis como nunca vista. Vamos a perder casi 84.000 millones de dólares este año y la industria no puede soportar 5 o 6 meses de las fronteras cerradas. Por eso es tan importante el aporte del gobierno y trabajar con los gobiernos. Lo que queremos es trabajar con nuestros gobiernos para reiniciar el transporte aéreo, para que podamos ya ser un socio estratégico de nuestro gobierno para reactivar estas economías de nuestra región. Bueno, pues más claro no puede ser. Peter, siempre agradecida por esta Encantado. perspectiva y ten buen día y bueno, que haya más gestiones positivas dentro de la región en beneficio de los trabajadores y de la industria, que también es muy importante. Gabriela, muchas gracias a ti. Buen día.